y bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy toca volver de nueva cuenta hacia una charla que nunca terminó hace más de un año, porque hoy toca regresar a Chiapas, al sur de la República Mexicana, porque hoy nos acompaña de nueva cuenta una persona que en ese momento conocimos a Sixtar, pero hoy toca conocer a la persona más no al personaje. Hoy toca conocer a Juan Pablo Vera. Juan Pablo, bienvenido a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bastante feliz de regresar. Ya tenía ganas de charlar de nuevo contigo. Una entrevista muy amena, muy bonita y esperando lo mismo de la parte 2, un poco más personal y también con bastantes cambios en la persona y en el personaje. Por supuesto, ya que la vida se basa en cambios, se basa en avanzar, se basa en continuar viviendo esa gran realidad que cada uno forma para su persona y para su bien. Y pues para iniciar esta charla, para darle pues el largue a esta gran carrera, esta gran charla que será este episodio, en este gran proyecto generalmente iniciamos con una pregunta de introspección, que es nuestra guía para entablar lo que será esta conversación. Y la pregunta es de definición, y es cómo se define Juan Pablo a él mismo. Partiendo de la personalidad, me considero una persona bastante tranquila, bastante pacífica, con valores bastante marcados como la responsabilidad, la puntualidad. Y en sí me genero en mí mismo como que una imagen de una persona no problemática, que le gusta cumplir con sus quehaceres, con lo que tiene que hacer, que siempre tratará de dar como que el 100% o de tratar de esforzarse lo más posible en cualquiera de sus responsabilidades, hobbies o pasatiempos. Entonces es como que siempre trato de dar el 100% de mí, manteniendo a un margen como que las emociones o ciertas cosas que podrían influir tanto negativamente como positivamente, pues sí trato de mantenerlas al margen cuando son responsabilidades para, según mi persona o según yo, pues dar mejores resultados en casi todo lo que hago día a día. Por supuesto, y dentro de toda esta búsqueda o todo este hacer que tú realizas bajo, pues, bajo tu persona y bajo lo que tú te dedicas o estás buscando dedicarte, pues también entra mucho en juego lo que es el origen o el lugar donde se desenvuelve la persona. En tu caso, pues los dos nos desenvolvemos en México, iniciando primero con lo que es la República Mexicana, con lo que es el país, México. Para ti, ¿qué significa o qué ha significado México para tu persona? Pues México para mí me genera un gran sentido como de pertenencia, como que siento que pertenezco, que estoy en el lugar en donde debo estar. Eh, Últimamente, pues hay ideas de bastantes personas con que sueñan con que no, pues mi sueño es como que irme a otro país o trabajar en otro país. Yo realmente me siento demasiado contento acá. Siento que aunque tuviera la oportunidad o se me presentara, si tuviera una oportunidad en México, pues no lo pensaría dos veces, me quedaría acá. Y pues siento que si para empezar no hubiera nacido como que en México o que no estuviera en México, pero muy probablemente no sería lo que soy actualmente. Partiendo desde lo que es mi carrera, que es la biología, siento que México ha impulsado como que bastante ese como que sentir de querer ser biólogo, por lo mismo que es un país pues que tiene mucha diversidad en fauna, flora, diversidad natural en toda la extensión de la palabra. Entonces siento que es un país que me hace sentir muy orgulloso de dónde soy, de dónde vengo, a pesar de que vivo en el estado tal vez no el más famoso ni el más desarrollado en, pues en prácticamente casi ningún aspecto, siento que realmente me genera mucha satisfacción el dónde estoy y el para qué estoy acá. Y pues sí, en algún futuro o presente me gustaría dejar en alto tanto mi país como mi estado, como mi ciudad, y es algo que siempre me impulsa a lo que era el anterior punto de tratar de dar lo mejor de mí. A veces no es tanto por alimentar el ego o por crear una imagen endiosada de mí, sino por representar o dejar bien representada el lugar de donde vengo. Claro, ya que esto de el tratar o el hacer por, pues involucra muchos aspectos, porque no solo es hacerlo por México, hacerlo por tu persona, hacerlo por tu familia, hacerlo por la realidad de la cual tú vives, sino también entra mucho en juego, pues el lugar exacto, el lugar preciso en el cual tú te estás desarrollando y tú has ido creciendo. En este caso, ese sitio ha sido Chiapas, ha sido allá al sur del país, ha sido Chiapas el sitio donde a ti te ha tocado desenvolverte.
Para ti, dentro de lo que cabe, ¿cómo ha sido el hecho de pues, crecer en Chiapas para desenvolver la persona que eres hoy en día? De un pensamiento muy personal, sí considero que Chiapas es un estado que es culturalmente hablando gigante. Entonces, el desarrollarte desde pequeño en un estado así, siento que hace que te empapes de su cultura, de sus tradiciones, y que a pesar de tal vez no nacer con ese gusto sobre tu propia cultura, el desenvolverte ahí mismo es el que es lo como que te hace encariñarte de esa cultura. Te podría decir que como el relacionarte con ella te hace sentir parte de ella. Entonces siento que sí es un papel muy importante y como te mencionaba, yo cuando voy a hacer algo, como alguna competencia, algún trabajo o que voy a hacer a algún lado algo que requiera de mi participación, siempre es como que de llevar en la mente el voy a representar al lugar donde nací y tengo que esforzarme más. Entonces sí es como que esa parte de querer, siempre es como que un chip que traigo ahí integrado, ¿no? Como de representar al estado de donde soy. Y sí, lo digo siempre orgullosamente, es un pueblo muy bello. Prácticamente como no es muy grande, las personas tienden a conocerse mucho entre sí, lo cual lo hace mucho más ameno. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero a mí me gusta mucho que sea así. Y pues nada, me da una sensación incluso poética a mi ciudad, y mi pueblo, que hacen esa necesidad de querer quedarse acá, de prosperar en el lugar donde naciste. Incluso en varias competencias de freestyle yo he soltado como que esa rima de he nacido en este lugar y aquí pienso morirme". Y cada que la escucho o la recuerdo así, como que siento que me representa muy fuerte. Sí, porque todo esto cabe en lo que se ha formado o se ha forjado con lo que es Juan Pablo hoy. O sea, todo esto de la cultura, de los alrededores, de las mismas personas, de las cosas que se realizan. Pero también si hay algo que llega a marcar o a dictaminar en mayor medida, pues llega a ser eso que nosotros decidimos hacer, lo que hacemos, estudiamos o lo que nos apasiona. En tu caso, lo que te apasiona o lo que llena mucho a tu persona viene siendo lo que es la biología. Tú le estudias y tú le estás pues empezando a vivirlo en lo que es tu carrera. Ya estás a punto de terminar el tercer semestre y ya estás en la recta del primer tercio de lo que es tu carrera. Pero para que todo esto empiece a desarrollarse y empiece a suceder, a pasar, primero tiene que surgir la pasión, tiene que surgir la idea de querer estudiar esto. Para ti, ¿cómo fue que surgió este interés por estudiar la biología? Pues lo típico que te diría alguien que estudia biología tal vez es que o te gustan mucho los animalitos o te gustan mucho las plantitas. Y yo sí desde pequeño desarrollé un gusto como que por los animales. Entonces, mi primera opción de carrera como tal no había sido biología, porque se me hacía algo como que más rebuscado, como que no era común encontrar a alguien de pequeño y que te dijera, yo de grande quiero ser biólogo. Entonces, como que su alternativa era decir, quiero ser veterinario, por lo mismo que va relacionado con los animales. Entonces, todo que un periodo de pequeño, yo sí estuve como con esa idea de voy a ser veterinario, voy a ser veterinario hasta que uno crece y se da cuenta de la variedad de opciones que hay y de que tal vez lo que te gusta no está tan enfocado con la carrera que piensas principalmente. Por ejemplo, a mí en particular pues me agradan los insectos y las arañas. Y si estudiaba veterinaria no era como que llegara un paciente con su araña sin patas y yo lo pudiera arreglar. Entonces, eso es el primer punto. Y otro punto que siento que me favoreció demasiado en ese amor por la naturaleza, por la biología y por su comprensión, es que yo desde pequeño iba al ranchito de mi abuela, donde era un sitio pues muy verde, que tenía muchas plantas y por ende pues había muchos animales de todo tipo. Entonces yo desde pequeño he sido muy curioso como de, voy a agarrar este bichito, a ver cómo es, qué tiene, si lo toco, qué pasa o qué me puede pasar. Y pues entonces desarrollé como que ese gusto por andar en la naturaleza. Y al principio era como de que tal vez veía un bicho ahí raro y me podría causar miedo y a la vez duda. Y siento que también mi abuela jugó un papel importante porque yo de pequeño le tenía demasiado miedo a las arañas. Entonces era de que veía una y decía como de mátenla o la voy a pisar porque me da miedo. Y mi abuela me decía que no las matara porque son buenas y de un modo muy tierno me decía que las arañas eran sus amigas.
Entonces fue como de que cambié mi perspectiva y de que me dieran miedo las arañas, ahora es como de que es uno de los puntos de la biología que más me apasionan. Entonces sí siento que es una gran amalgama de cosas que son lo que me impulsó a que eligiera esa carrera como tal. Te mentiría si te digo que me gustan todas las ramas de la biología, por ejemplo, en microbiología o bacterias, cosas que no son tan dinámicas y que necesitas instrumentos, materiales para poder ver ese mundo. Tal vez sí es como que algo más abstracto para mí y me gusta más con las cosas grandes con las que puedo interactuar, con las que puedo aprender a simple vista y de que no necesito un aparato de 200.000 como un microscopio para poder estudiarlos. Eso es pues, es el cúmulo de lo que es el ciclo de la vida. O sea, mira nada más esto que tú me explicas, la vuelta que dio para que fuese lo que es ahora. O sea, ese pasado que tú me platicas para que el presente pudiese existir. Porque también cuando uno entra a la carrera, pues se asombra o se puede atemorizar por ciertos aspectos. Pero lo que nunca le puede llegar a atemorizar es lo que está estudiando, porque si está ahí es porque le apasiona, porque le llena o por otros X o Y factores que mejor no mencionamos. Pero pues también existe mucho esto de eso, de esos, de lo primero, del primer día o del primer conocimiento o de lo primero que te marca. Iniciando con lo que es el primer conocimiento, cuando tú entras a la carrera, ¿qué fue lo primero que te enseñaron sobre la biología? Lo primero con lo que me topé era con un profe diciéndonos que estamos estudiando biología y que no por eso nos íbamos a olvidar de los números y las matemáticas. Y en parte me dio risa y no le creí hasta que me tocó vivir en carne propia, pasar los primeros 3 semestres y darme cuenta de que las materias que son números y que son muy prácticas te van a acompañar por lo largo de toda la carrera y también de la vida laboral. Entonces, como en primera instancia, sí fue como de, si vinieron pensando que no iban a tener matemáticas, pues están equivocados. Y pues sí, en primero tuvimos matemáticas y física, que son ciencias pues algo similares en el ámbito de los números, que a la mayoría de personas se les complica. Entonces fue como que una probadita ahí de esto te espera, pero a la vez también tuvimos nuestra primer materia relacionada como tal a la biología que las personas en general conocen, de que animales y eso. Y nuestra primer salida a campo, nuestra práctica de campo, pues fue como tal ir a la playa. Entonces fue como que un boom, como que un enamórate de la carrera. Sí fue un gran avance significativo porque pues yo no había vivido la experiencia como de ir con tus compañeros de clase a la playa, estar viendo tortugas nacer y liberarlas en el mar. Es como que te replanteas y dices, tal vez la carrera no es tan fácil como lo esperaba, tal vez tiene muchos números, pero al final creo que es una recompensa que vale la pena, porque a pesar de que no entres como que tanto, porque muchos que están en la carrera de biología, es una verdad absoluta que o muchos son aspirantes que no fueron aceptados a medicina, o bien que son personas que no tenían como que bien decidido qué querían estudiar y dijeron, ah, pues biología tiene animalitos. Entonces es como de que entran, se decepcionan, pero a veces la primera salida a campo o las experiencias que se viven dentro de la carrera, pues ya es como que le terminan a la persona como que de enamorar de la carrera, que a veces aunque no entres con ese gusto tan propio, hace que te vayas enamorando poco a poco. Son esos determinantes que juegan un papel importante, porque pues, en la biología hay mucha teoría, pero lo que llena a una persona en sí es es la práctica, es el campo, es vivir de carne propia, como tú me lo dijiste. Pero viviendo y habiendo vivido esto, ¿cómo, de qué forma llega a nutrir a lo que es un futuro biólogo estas salidas de campo? Fíjate que es una parte fundamental porque bien sabes tú como estudiante que fuiste, que pues en el pizarrón te pueden poner 1000 fórmulas, 1000 textos, pero uno siempre por X o Y razón, pues no tiene la capacidad como que de captarlo todo al momento, de memorizarlo y encima algunas veces de llevarlo a la práctica. Cuando es un conocimiento así muy mediático, tiendes a tener que repetirlo, a aplicarlo y así una serie de veces para que puedas aprender algo. En cambio, en una práctica de campo como tal, sigues una metodología que a veces ni siquiera conoces también, pero tienes al profesor que te va orientando
Y pues nada como la práctica para que se te queden cómo hacer las cosas. Te pongo como ejemplo mi clase de matemáticas en primero. Me enseñaron cosas básicas que ya conocíamos de prepa, supuestamente ya conocíamos. Y pues sí, prácticamente aprendí lo que enseñaron, pero si me preguntas ahora mismo cómo hacerlo y me pones un problema, no te lo puedo resolver. Sinceramente, no podría. Pero si me preguntas qué hice en mi primer práctica de campo o me llevas a la playa y me dices, haz un nido de tortugas bebés y luego dime qué después de eso qué hago, pues claramente lo sé porque lo viví en carne propia, o sea, yo mismo lo hice. Y fuera de qué tan importante o no importante puedan ser, pues es un método con el cual se aprende completamente el doble o el triple de lo que puedes aprender en un salón. Claro, es el exterior, que es donde generalmente se desarrollan este tipo de prácticas, es como ese salón de clase impredecible, porque tú puedes llevar de que, pues, esto vamos a hacer, pero luego todo llega a cambiar. Entonces, es ese catalizador que se puede emplear, que se llega a presentar, porque no va a suceder generalmente lo que uno espera que suceda. Y esto también se puede, pues, asociar a lo que es el primer día, porque unos cuando llegan al primer día de la carrera, de lo que es la universidad, llegan pensando pensando o imaginando lo que puede llegar a pasar. Pero para ti, ¿cómo fue este primer día en la licenciatura de biología? Mi primer día no te lo describiría como algo malo. Sentí una sensación muy extraña, pero no como tal por el hecho de la escuela ni por la carrera, sino por el hecho de que era mi primer día como tal viviendo solo, independiente, muy entre comillas, pero pues ya estás en un lugar diferente, estás tú solo enfrentándote a una ciudad que no conoces, conociendo personas que jamás en tu vida habías visto antes. Y a mí, lejos de darme miedo, fue como de darme mucha curiosidad, entonces llegué con toda la actitud, conocí personas nuevas. Al principio sí sentí como que raro de pensar, con estos chavos voy a estar 4 años de mi vida estudiando y compartiendo momentos. Y sí es como que me da esa sensación de que no estás en tu casa, pero pues es propio de que es nuevo, pues que te estás acostumbrando, que te estás adaptando. Y pues lo sentí bastante normal. Me gustó mucho esa sensación de que tuve que despertarme, bañarme, hacerme mi propio desayuno, irme a la escuela y que saliendo de la escuela tenía que regresar a casa, cocinarme mi propia comida, tener que lavar la ropa y todo, pues lo que haría un adulto independiente. Y al principio sí es un choque de emociones muy extraño, pero no te diría que me disgustaba, me sentía muy independiente, muy capaz. Pero la otra parte de mí, pues sí era como de extraño mi casa, mis amigos, y a todo lo familiar, pues que tengo acá a pesar de que no es una distancia tan grande que separa mi verdadera casa de mi nueva casa. Entonces sí sentía como que ese contraste y como todo era nuevo para mí, pues era incluso más notorio. Aunque al final pues te adaptas y ya todo lo que ves nuevo se empieza a volver una rutina y pues le empiezas a tomar naturalidad al asunto. Es parte de crecer, es parte de avanzar. La novedad involucra y va a llegar a involucrar, pues, a los dos, a lo que va a ser ya nuestra vida. O sea, lo que es novedoso, lo que nos llama la atención en el sentido de es que no sabemos qué es o queremos saber cómo desenvolver o cómo desarrollar esto que tenemos enfrente. Porque pues uno cuando inicia la carrera, muchas personas, como ha sido mi caso, como ha sido el tuyo, en distintas maneras o en mayor o menor forma, pues se tienen que ir de su hogar, de donde han vivido mucho tiempo, su infancia, su adolescencia, para seguir cumpliendo sus sueños. En tu caso, tú tuviste que, pues, irte no tan lejos, pero tuviste que salirte de tu casa para poder estar más cerca de lo que es la universidad en la que estudias. Para ti, una vez llegado este momento, ¿cómo ha sido o sí, cómo ha sido desenvolver esto de la vida universitaria para ti? Pues ha sido, pues no te diría que me ha ido mal, aunque tampoco ha sido tan fácil. Por ejemplo, en primer semestre teníamos un horario bastante bastante bueno, la verdad, incluso para uno que es foráneo, pues el viernes, que era el último día de clases, salíamos a las 10. Entonces, en el trayecto que hago a mi pueblo, es aproximadamente desde que salgo de la escuela hasta que llego a mi casa, es de 4 horas. Entonces, si salía a las 10, llegaba a las 2
y ya era como de que no tenía tantos problemas y quería venir o me quería quedar un fin de semana ya en la universidad. Era bastante ameno. En segundo semestre las cosas seguían igual. Lo único que cambió nuestro horario fue que en lugar de salir a las 10 salíamos a las 11, pero una hora, pues, como sea, no es tanta diferencia. Ahí empecé a incursionar en actividades extracurriculares como lo es el buceo. Un tiempo que también fui al gimnasio ahí, aunque al final cuando tratas de hacer muchas cosas y también tienes que ser responsable de tu comida, de tus tiempos, de mantener tu horario de sueño sano, que parece una cosa a la que no se le toma mucha importancia, pero al final sí repercute en gran medida en la vida de un estudiante. Entonces, pues empezaron a juntar esos tiempos y pues ya tuve que ordenar mis prioridades, como de que de los dos deportes solo voy a practicar uno y pues voy a asistir a mis clases y bla, 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 y voy a alimentarme sano. Pero si antes era pesado mantener la vida académica con un deporte, ahora era con un horario más pesado, salir de la escuela a las 3, llegar a comer, hacer la tarea de mi grupo de la mañana y a las 6 de la tarde regresar a la escuela para la siguiente clase. Y como al otro día tenía clases en la mañana, tenía que llegar en la noche a hacer la tarea de mi clase de la tarde. Sí. Y se acabó lo de buceo, lo de gimnasio, lo de un horario de sueño sano y bastantes cosas. Entonces sí fue como que una recompensa, pero a un gran costo. Y pues actualmente ando con esa rutina. También me hubo una temporada que por lo mismo que me estaba acomodando al horario nuevo, que era muy retador, podríamos decir, empecé a tener como que un dolor que era en la parte superior del ojo. Y pues eso no era como tal bueno, sí era un padecimiento físico, pero que no derivaba de una enfermedad, sino como de un estrés que mi cuerpo, de algún modo tu cuerpo cuando estás muy estresado trata de sacar ese estrés por algún lado. En la mayoría de las personas es en el estómago, pero a mí, por X o Y razón, ya sé que soy un tipo medio raro, me dio un dolor acá, que ya incluso tenía horarios para darme ese dolor y no se quitaba con medicina ni nada, solo era como que muy sugestivo y muy psicológico. Sí, a fin de cuentas, pues la universidad no es como que sea un pan comido, no, no es fácil. Hay que trabajarle, hay que hacer sacrificios y hay que saber manejar los tiempos, porque pues como tú me estás platicando, a inicios se tenía esquematizado tal cual como tú lo querías, en tercer semestre se te impuso este reto, este desafío y hubo que hacer sacrificios para poder sacar adelante el semestre y pues así afrontar el cuarto, el quinto y todos los demás que vengan, pero a su vez también se encuentra mucho que en lo que es la carrera, pues existen X o Y factores que te pueden alimentar y que pueden nutrir todavía más tu conocimiento y que pueden cambiar lo que para ti era la biología a lo que es ahora. Si tú que situarnos ahorita en estos momentos, en el día de hoy, para ti, Juan Pablo, ¿qué es la biología? Pues te diría muy mediáticamente que es una ciencia, pero ya si me voy a una ciencia que estudia la vida, pues y bla, bla, bla. Pero si me voy a una descripción más personal, sentiría que es como una emoción que te nace de tus propios gustos, que te hace sentir vivo, que radica en mucha curiosidad, porque a pesar de que la biología es para que leas y aprendas mucho, es mucho de que veas más allá. Y yo creo que a partir de mi gusto como tal y desde que entré a la carrera es como de ir a algún campo y ya no ves una planta, ya ves un organismo que tiene muchas células que se dividen y que forman un conjunto y forman a un organismo grande que se alimenta diferente a un humano, que puede recibir los rayos del sol y sintetizarlo y hacer muchas reacciones químicas. Entonces, pues es como que ves las cosas o ves el mundo de un enfoque distinto y tal vez no como diciendo el ejemplo que puse, pues lo ves como que algo complicado, difícil, pero tal vez desde los ojos o desde la perspectiva de un biólogo podría describirse incluso como algo bello. Entonces sí es como que cambia mucho tu percepción del mundo y pues te hace un ser mucho más curioso de lo que eras antes. Claro, ya que dentro de todo esto, pues es tu propia definición. Tú le das esa interpretación
a esta, pues a este concepto que es la biología. Y también eso ayuda a entender mucho de cómo ve la persona lo que realiza día con día. Porque tú lo puedes ver de esta forma y tus compañeros o compañeras lo pueden ver de otra. Y eso no significa que tú o ellos estén mal. Entonces también eso da puntos agregados a lo que se realiza día con día. Porque también se tiene que pasar a que lo que se hace, por más de que todavía no tengas el título de licenciado, ya lo estás haciendo y ya te estás convirtiendo en el próximo biólogo de, pues, de aquí, de México. Iniciando un poco con lo que te ha enseñado, a ti, Juan Pablo, ¿qué te ha enseñado la biología sobre tu persona? Me ha enseñado que puedo dar mucho más de mí. Te pongo como ejemplo en la prepa, que veía unas tareas que ahora veo súper fáciles y en la prepa decía como de, ¿cómo voy a resolver esto si se ve tan complicado? Y ya que entras a la universidad y te dejan una tarea que dices, esto sí me va a meter en algunos problemitas, es como que ves hacia atrás y ves el avance que dices, wow, si me ponían esta tarea y lo veía desde la perspectiva de mi yo de prepa, o sea, ni siquiera me hubiera como que tomado la molestia en tratar de entenderlo, era como de entrada verlo y ya decir como me rindo. Entonces ves ese avance que dices, ahora veo esto y lo puedo resolver, lo puedo analizar con una mayor coherencia que antes. Entonces, para mí como tal, siento que es una ciencia que te hace como que pensar mucho, como que tal vez te da herramientas, te da metodología, pero gran parte del trabajo es también como persona, como que dar tu punto de vista y decir, se puede solucionar de esta forma o de esta forma, guiándote en diversas metodologías, como te decía, pero como que agregando tu toque, como de cómo podrías solucionarlo tú si estás en ese problema. Entonces siento que es una carrera que como tal te enseña a darle solución a muchos problemas y pues lo mismo que te hace darle soluciones, que te hace pensar demasiado. Por supuesto, es la enseñanza envolviendo lo que en un futuro será el aprendizaje. Es todo esto que se tiene que, a ti te lo están enseñando para que tú lo aprendas y luego inclusive tú puedas enseñarlo. Pero también está en lo que nos puede llegar a dar. En tu caso, ¿qué le ha dado la biología a tu vida? Le ha dado una gran pasión. Por ejemplo, cuando entré a la carrera sí me veía como biólogo, pero era como de que no sabía como que bien para dónde ir, tal vez no tenía aspiraciones tan grandes, pero ahora actualmente que se podría decir que ya le sé un poco, pues ya sé más o menos como que mis metas las tengo mejor planteadas. Ya no estoy por estar, ya pues busco como que especializarme en ciertas áreas o si mi área, por ejemplo, involucra, no sé, plantas, pues busco a alguien especializado en plantas y ya trato de aprender más de él que de otros profes que se dedican a otras áreas. Entonces ya empieza el momento como de ir a la especialización, como de a lo que realmente te gusta dentro de lo que ya te gusta, y es cuando realmente se pone más interesante y tratas de llegar mucho más lejos. Ya que estás inmerso en algo que te gusta, es como que ese sentimiento de tratar de avanzar, de no quedarse ahí, y poco a poco ir aprendiendo mucho más. Claro, ya que entra en juego, pues como tú lo dices, este avance en lo que se está realizando de que tú te terminas y empiezas a decantarte por lo que en realidad te llama la atención de lo que es la biología, que es lo que tú estudias. Y pues también juega mucho en cómo te ha marcado, porque tú inicias y pone tú que te lo ponen generalizado lo de la biología, y poco a poco va avanzando los semestres y lo que es la carrera, y pues te van mostrando las especialidades que se encuentran en esto que es la biología. En tu caso, ¿de qué forma ha marcado la biología tu vida? Pues la biología como tal lo ha marcado desde pequeño, como te comentaba, que me involucraba mucho en la naturaleza y tal vez pues de pequeño no sabía como de esto es biología, pero ahora de grande que ya tengo la noción de qué es, me doy cuenta que realmente he sido influenciado por la biología desde muy pequeño y que es un gusto que tengo desde pequeño, aunque pues obviamente de pequeño no sabía que tenía ese gusto como tal. Incluso tengo fotos de cuando era niño en la naturaleza o agarrando bichos o en museos de historia natural y es como de que lo veo y pues prácticamente siento como que en ese momento no estaba consciente de en dónde estaba, pero que realmente me gustaba y ahora pues es como de que ya tengo esa noción de lo que realmente me gusta y es increíble darte cuenta que desde pequeño tienes como que ciertos patrones ahí de
indicios de cosas que te podrían llegar a gustar de grande y efectivamente resultó que sí. Así es como que lo que pensábamos que experimentamos en ese momento, ahora termina a ser lo que estamos haciendo en nuestra presente, en nuestra realidad. Porque también está que tú tienes lo que la biología llena a tu persona, pero además de lo que es ese eje, que es lo que pues forma y formaliza lo que es tu vida 24/7, también existen otros aspectos que en tu caso vienen entrando mucho en lo que es el arte, en lo que puede ser el dibujo, en lo que puede ser liberar la creatividad, ya sea con el dibujo o con la escritura. En tu caso, para ti, ¿cómo fue esta aparición del arte en tu vida? Yo desde pequeño, pues como típico niño, ¿no? Que vas al kinder y tu principal tarea es dibujar. Y pues sí, principalmente lo haces porque es una maestra te da la orden y pues tienes que hacerlo. Y muchos lo hacen por obligación. Y yo considero que las veces que dibujaba lo hacía meramente por gusto. Sentía como que mi creatividad fluía y demás. Entonces, tampoco te voy a decir que cuando dibujo es como que me aviento 5 dibujos al día, en un lapso de un mes tengo que cumplir eso. No, realmente cuando trato de dibujar y no tengo como que esa chispa de, tengo ganas de dibujar, incluso lo siento tedioso y como que no obtengo el resultado que deseo. Entonces te mentiría si te digo que soy muy metódico con mis dibujos. Yo vagamente dibujo cuando tengo ganas. Igualmente con la escritura escribo cuando tengo ganas. No es como que una disciplina que tenga y que tengo que hacer esto y esto y esto. Pero sí siento que desde pequeño, como te decía, es un pueblo muy cultural. He estado en cursos de dibujo, de pintura, de poesía o de escritura. No he estado en ningún curso porque desde de pequeño sí se me hacía como que muy aburrido, como de, ¿para qué quiero escribir? Prefiero dibujar. Pero yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, ya le vas agarrando como que el gustito. Pero sí, yo considero que desde pequeño, a partir de cursos, a partir de tutoriales, pero sí siento que en ciertos hobbies o pasatiempos de los que tengo, sí soy como que más autodidacta. Me gusta aprender por mi parte e ir avanzando y aprendiendo con mis propios fallos. Mejor dicho, imposible. El hecho de poder aprender y que tú mismo seas tu maestro, el que te motiva a aprender y te motiva a enseñarte a ti mismo, eso es clave en lo que es una persona, en lo que es el crecimiento, la formación y pues también la madurez de lo que es un ser humano en este planeta. Porque también con esto del arte entra mucho lo que es la disciplina. O sea, sabemos que el arte es una disciplina, pero el arte a su vez te enseña disciplina, te enseña esos caminos de cómo ir moldeando a tu persona inclusive. En tu caso, ¿qué parte o cuán importante ha sido que el arte te haya mostrado esta disciplina? Me ha servido como parte fundamental en la vida. De hecho, el dolor que te comentaba que tenía en el ojo, como tal, no era como que derivado de alguna enfermedad como tal, sino que de un acontecimiento psicológico. Y pues varias veces, hablando con especialistas, pues me habían dicho que era porque o cuando expresaba también lo que sentía o me guardaba muchas cosas, tal vez hasta cierto punto llegaba a ser introvertido. Y pues era como que el guardarse esas emociones o lo que sentía o lo que quería decir, pero no decía, era como que se quedaba atrapado en el cuerpo y de alguna forma pues causaba alguna repercusión, ¿no? Entonces a través del dibujo y la escritura fue como de que podía sacar lo que no podía sacar, por decirlo de un modo. Entonces sí, pues sí me ha ayudado desde hasta el punto de vista de la salud, hasta ese punto. Son esos aspectos que nos llegan a impresionar, nos llegan hasta, por así decirlo, callar la boca, de tal forma que lo poderosa que llega a ser la mente y lo poderoso que es lo que nosotros hacemos lo que nos llega a dar a nosotros, o sea, lo que nos llega a ayudar inclusive también a nosotros como personas, ya sea tú con el arte, o también yo con inclusive con una persona que también le gusta escribir o tirar frío, salir a caminar, o sea, son ese tipo de cosas que cuando uno se puede llegar a sentir mal, se puede llegar a sentir bien, le pueden elevar la moral a tope o le pueden ayudar a salir de ese vacío que puede tener en su persona o que puede llegar a sentir, porque son sensaciones. Y a su vez, pues todo esto que se tiene se sabe que lo que se hace siempre uno busca compenetrarlo y hacerlo uno mismo para que crezca todavía más.
En tu caso, para ti, teniendo la biología y teniendo el arte en la forma de la escritura y el dibujo, ¿cómo es para ti pensar en compenetrarlo y hacerlo pues una cosa inmensa en lo que está tu persona? A veces me gusta mucho mezclar como que esas tres pasiones. Por ejemplo, mis dibujos casi siempre representan o tratan de representar a algún animal, o cuando escribo poesía trato de sacar lo que pienso de alguna forma metafórica, pero a veces mis metáforas sí incluyen muchas cosas como que de la naturaleza, o como mi rama favorita son como que los insectos, trato de inmiscuirlos ahí dentro de los escritos. Sí. Sí, trato como que de mezclar todo eso. E incluso dentro de la biología me han interesado las ramas que son así como que de divulgación, como que transmites hacia el público con un lenguaje no tan rebuscado, pues un conocimiento que ya es más elevado, pero o sea, con tus propias palabras lo traduces a un público más, pues más general, ¿no? Entonces ahí entra un poco como de lo que piensas y lo que sabes, tratarlo de enfocar a un público menos especializado. Y de hecho, al realizar una nota, o puedes poner imágenes o realizar tú mismo los dibujos. Entonces siento que tanto en la biología puedo mezclar los dos factores artísticos, como en los dos factores artísticos mezclar la biología. Por supuesto, tú lo dijiste mejor que yo, inclusive yo lo podía explicar, porque tú eres el que sabe biología y tú eres el que conoce mejor su arte en el sentido de expresarlo en dibujo y en escritura, porque no hay nada mejor que pues mezclar lo que nos gusta hacer. Es como a mí, puedo decir que me gusta escribir y a la vez me gusta el freestyle, entonces lo puedo mezclarnos en una batalla escrita, o de que me gusta caminar y pues puedo ir enlazando mis ideas conforme lo que voy viendo, lo que voy escuchando y me puedo hacer mi escrito mental. Es lo que puede llenar y lo que puede desarrollar y ayudar a crear el aura de lo que es cada persona. Y para ti, el camino sigue, el camino nunca para. Hablamos del pasado y nos centramos en el presente y muy pronto hablaremos un poco del futuro. Pero antes de pasar a este tiempo que es el más impredecible de todos, porque no sabemos lo que nos puede llegar a traer en los días posteriores, está una pregunta de introspección que volvemos a lo que a un eje de guía en lo que es este proyecto de Charlie Narval, que es para ti a consideración propia y viendo que tú eres el personaje principal de tu historia, ¿qué fue lo que te llevó a ser lo que eres hoy, Juan Pablo? Muchos factores, yo diría que mi ciudad, mi familia, tal vez algunos amigos, tal vez no todos, pero algunos sí. Eh, a través del camino, pues uno conoce personas, tal vez he conocido personas que no han sido permanentes, pero me han dejado lecciones que me han servido bastante, que han servido muchísimo para ser quien soy hoy día. Sí, a lo largo de muchas épocas, te diría que hace no mucho he conocido personas que me han ayudado a formar a lo que yo soy actualmente. Tal vez algunas están, tal vez algunas ya no, pero la enseñanza siempre queda viva y siempre permanecerá como que dentro de mí. Así es, ya que todo esto que tú mismo expresas en ahorita, en estos momentos, pues llega a caer cerca de ti, porque tú eres el que lo vivió, tú eres el que lo fue desarrollando día a día, minuto a minuto, tú fuiste el que estuvo presente en esos instantes, ya sea en formato de palabras, en formato de acciones, o inclusive en formato de mensajes que se pueden presentar todos estos aspectos, pero a su vez está claro que pues el tiempo de la historia de una persona nunca cesa, nunca para, pero también nunca sabemos lo que nos puede llegar a traer, pero a su vez sabemos o creemos saber lo que vamos a realizar, porque está bien imaginar, e imaginar es volar tus ideas y pensar en cosas como aquí se dice, cosas chingonas, como lo podemos decir los mexicanos. Si hablamos de proyectos futuros, ¿qué es lo que se viene para ti, Juan Pablo? Este, tengo planeado, bueno, ya está como que en proceso, quería sacar un poemario, ya tengo bastantes escritos, tengo la portada. El plan era terminarlo, yo creo que sí lo termino para antes de que termine el año, o sea, tenerlo como que ya redactado como tal, y ya el año que viene vería la forma como que de publicarlo o sacarlo en físico. Esa sería una. Eh, ya hablando en el ámbito un poco tal vez profesional, a mediano, corto plazo, por decírtelo, pues sería terminar la carrera, y si todo sale como lo planeo, si quisiera la maestría y un doctorado, para quisiera también terminar como que dando clases, o
Ese es el plan A. O el plan B sería como que ya centrándome más en la investigación, en la publicación de artículos, en volver un investigador, pero ya centrado en el área de insectos o arañas. Como tal, los insectos son como que un grupo que es el más grande dentro del reino animal. Entonces no te puedes especializar como que en insectos como tal. Mm, Tendrías que buscar subdivisiones, que en este caso serían géneros, familias, órdenes, sí. que por lo regular son familias. Entonces ahí es donde aún no tengo tan claro como a qué insecto me voy a dedicar o a qué araña me voy a dedicar, pero pues sí seguir viendo como que ese tema y ya como una meta al larguísimo plazo, que también está como que la pauta de que no se consiga, es como que me tengo como que más que metas sería como que un sueño, poder descubrir una especie. Son grandes metas que conforme se vaya trabajando y con el esfuerzo y con todo lo que se tenga que hacer, estoy seguro que se pueden y se van a llegar a cumplir. Y también queda claro que cuando ese poemario salga, estaremos esperando el nuestro para poder, pues, que la gente de aquí del proyecto de Charla Narval y los que nos siguen, nos ven, nos escuchan, lo puedan conocer, puedan leer un poco de él. Aquí lo estaremos esperando con todas las ganas y pues, con toda la felicidad, porque pues esta es una parte 2 y sabemos que tu historia, pues, si ya se contó una vez, se contó una segunda vez y que puede que en el futuro se cuente una tercera vez. Estaremos esperando y apoyando todos esos grandes logros que estamos seguros desde aquí, Echarle Naval, que tú, Juan Pablo, los vas a lograr. Y ahora, pues sabemos que las historias, no hay nadie mejor que pueda contar una historia que el propio protagonista, y en este caso, hoy eres tú, Juan Pablo, pero sabemos que la historia de las personas no termina y no se detiene. Y dicho esto, Juan Pablo, llegó la hora, o casi la hora, de ponerle punto final a este episodio. Pero antes de, tenemos que ir a a la sección de cierre, que es el mensaje final. Y el mensaje final viene siendo ese último espacio que se le entrega al invitado en cuestión, que hoy eres tú, Juan Pablo, para dejar una reflexión, para dejar un mensaje, un consejo, unas palabras de ánimo, ya sea para ti, para tu familia, para el público, para esta gran conversación que hemos entablado. Dicho esto, ¿cuál sería ese mensaje final que tú quisieras dejar, Juan Pablo? Pues como idea central diría que disfruten de lo que les gusta. Eh, en algún momento se darán cuenta si les será redituable o no. Y si les gusta y no les parece redituable, pues no quiere decir o no significa que deben de dejarlo de hacer. Simplemente deben de centrarse en algo que realmente les apasione con la misma intensidad y que les sea más rentable. También, no sé, por decirles alguna cosa, atrévanse a todo lo que se les pase por la mente. Mi filosofía de vida siempre ha sido arrepiéntete de hacer algo y no de no hacerlo. Siempre ha sido como que una frase que me ha ayudado bastante. Y pues nada, no se dejen influenciar sobre lo que digan las personas sobre que biología no deja o que cómo vas a hacerte escritor si nadie tiene trabajo de escritor. No se dejen llevar por eso. La vida da muchas vueltas y si es lo que te gusta, solo tenemos una vida y siempre hay que arriesgarse. Por supuesto, los mensajes, los logros, los objetivos, tú se los muestras a la vida. No siempre la vida te los muestra a ti, porque así es eso es el arte de vivir, es el arte de vivir la vida que tú mismo vas creando y que tú mismo te permite soñar para luego verla hecha realidad. Y dicho esto, Juan Pablo, como sabemos que pues, tú y yo nos conocemos de hace tiempo a raíz de lo que es el freestyle, tú y yo somos una persona del norte, una persona del sur, y pues Alain, que también los dos lo conocemos, una persona del centro, pues hemos entablado esta gran charla y hemos tenido pues esta particularidad de, a pesar de no conocernos en persona, poder entablar una gran conversación de nueva cuenta en esto que es Charla en Raval. Y antes de cerrar, yo sinceramente no me quiero ir sin agradecerte a ti de nueva cuenta, pues el tiempo, la oportunidad y el espacio que nos diste para volver a conocer, ahora no la historia de Sixtar, que es tu personaje en las batallas de Free, sino ahora a la persona, a lo que es Juan Pablo Vera. Así es. Muchísimas gracias, Emilio. Siempre va a ser un placer hablar contigo, sea la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta parte. Siempre habrá un lugar para ti, para tu persona y para tu personaje, siempre con mucho cariño a ambas partes.
Muchas gracias por esas palabras. Inclusive, quién sabe, capaz luego habrá una parte donde no solo estemos tú y yo, sino se nos vaya a unir a Line o Alec, como se le conoce en el mundo de las batallas, tal vez los tres hablando de Free, hablando de la vida. Uno no sabe lo que puede deparar, capaz que ese episodio es presencial, es en línea, no lo sabremos. Pero el día de hoy, pues entablamos una gran conversación. Tuvimos grandes mensajes de parte tuya, nos compartiste, pues abriste tu persona en esto que es el proyecto Charla Narval y yo no puedo estar nada más que agradecido por eso, por externarme esa confianza para poder presentar tu historia, no solo ahora de tu personaje, sino ahora también de tu persona. Y pues en este episodio hablamos, charlamos y pues entablamos una conversación excepcional, fantástica, fabulosa. Y pues dicho esto, a mí no me queda nada más que decir que mi nombre fue Emilio Zavala y esto fue, es y seguirá siendo Charla en Narval. Nos vemos en la próxima.